Bien, buenos días con todos. Muchas gracias a los organizadores por la oportunidad de presentarles esta información respecto de la central térmica que la empresa Enersur viene construyendo en el sur del país, ¿no? La planta de Hilo. Si avanzamos, por favor. Avancemos hasta la tercera página. No más. Bien, antes de hablarles específicamente de la planta del nodo energético, quería darles algunos datos para las personas que no conocen probablemente a Enersur. Enersur es parte del grupo internacional GDF Suez, que es dos empresas, Gas de France y Suez de Bélgica, ¿no? que operan hace muchos años en el país y el cual es el accionista principal de Enersur, ¿no? De hecho, Enersur tiene también como accionistas a muchas otras empresas de capitales peruanos y también personas que han comprado acciones de Enersur, porque Enersur es una empresa que cotiza en bolsa. Enersur, el grupo GDF Suez, que ahora es el grupo internacional ENGIE, opera en el sistema eléctrico peruano, así como en otros países de Latinoamérica y del mundo, en realidad. El grupo GDF Suez es el primer productor de energía a nivel mundial y es el segundo operador en gas natural en el mundo, ¿no? Tiene mucho desarrollo de infraestructura en general en energía de electricidad y gas natural. A nivel de Latinoamérica, como ven en esa lámina, opera a través de su brazo de Energy International, quien tiene diferentes empresas, especialmente en Perú, Brasil y Chile, ¿ya? Entonces son los tres principales países donde Enersur o donde el grupo GDF Suez opera con empresas de generación similares a Enersur. En el norte de Chile tenemos varios activos de generación, operamos a través de la empresa ICL, y en Brasil el grupo GDF Suez tiene la empresa generadora más grande de Brasil, que es Tractebel Energy. En el Perú tenemos tres operaciones, Enersur propiamente dicho como empresa de generación, también tenemos el brazo de GDF Suez que desarrolla proyectos de infraestructura, y también tenemos una participación de un poco más del 8% en TGP, que es la empresa transportadora de gas que conduce el gas desde Camisea hasta Lima, ¿no? Si avanzamos, como pueden ver, la experiencia en Perú así es muy importante. De Enersur tiene 18 años de operación. En los últimos años las inversiones van a alcanzar más o menos los $1.600 millones, con centrales que ya están en operación y otras 3 centrales que están en construcción. En este momento Enersur es la empresa que opera, la empresa generadora que tiene la mayor capacidad instalada de generación en el país, ¿no? Mayor que otros grupos que también operan en el país. Tenemos casi 1.860 megavatios de capacidad y un poco más de 800 megavatios que están en construcción, dentro de las cuales está justamente el nodo energético, que es el que vamos a hablar hoy día. De hecho, esta importante capacidad de generación le permite, digamos, ser un actor importante en el mercado de generación. Tenemos un portafolio muy balanceado de clientes regulados, que son las empresas distribuidoras. En realidad somos suministradores de casi todas las empresas distribuidoras en el país, y de importantes clientes libres, tanto del sector minero, industrial, comercial, de Lima y provincias, ¿no? ¿Ya avanzamos? Puedes darle enter a todo, por favor. Sí, dale más hasta que aparezca todo. Dale. No más. Entonces, esas 4 centrales que aparecen ahí son digamos, los activos de generación con las cuales opera Enersur. Tenemos la central hidroeléctrica Yuncán, ¿no? que es un contrato usufructo que tiene el grupo con el Estado.
Es una planta de aproximadamente 134 megavatios que opera en la región central. Luego tenemos la planta de ciclo combinado de gas natural que está instalado aquí en Chilca. Es una planta de más de 800 megavatios que, dicho sea de paso, fue la primera planta que utiliza el gas de camisea y que se instaló en Chilca y que en la actualidad, digamos, tiene más de 800 megavatios de capacidad, ¿no? Es una planta que opera de manera permanente en el sistema y de hecho provee energía de base para abastecer la demanda del sistema, ¿no? Después tenemos las centrales térmicas basadas en combustibles líquidos, ¿no? En combustibles diésel, petróleo residual, que fueron activos que anteriormente eran de Sauder y que después de un contrato firmado entre ambas empresas pasaron a ser operadas por Enersur. Tenemos la planta de Hilo 1 y después una planta carbón que construyó Enersur, que es la planta Hilo 21. ¿Okay? Y recientemente, a través de un compromiso con el Estado, también se construyó la primera planta de reserva fría, ¿no? Que es una planta que digamos, es del tipo dual, muy parecida a la que estamos construyendo en el nodo energético, y esta planta permite justamente darle seguridad de suministro al sistema cuando hay eventualidades o fallas, ya sea en el sistema de transmisión o en el sistema de generación. Es una planta de 500 megavatios que opera como reserva en el sur del país. ¿Sí? Si avanzamos, dale dos más. Uno más. Esas tres plantas entonces son las que están en construcción. La central hidroeléctrica Quitaraxa, que es una central que va a entrar en operación en este año, está en la etapa final de su construcción, está en la zona de Ancash, son más o menos 112 megavatios. Estamos haciendo un proyecto de ampliación en la misma planta de Chilca, que le hemos llamado el proyecto Chilca Plus, que es un pequeño ciclo combinado de 112 megavatios, entonces que está instalado aquí en Lima, en Chilca, adyacente a nuestra planta actual, y eso va a permitir entonces incrementar los 852 megavatios existentes en 113 megavatios adicionales, que es una planta que va a entrar en operación en ciclo abierto el 2016 y probablemente hacia inicios del 2017 debería entrar en operación en ciclo combinado. ¿Okay? Y finalmente la planta del nodo energético Hilo, que es una planta que en diésel va a operar con 600 megavatios, pero que en gas natural va a operar con un poco más de 700 megavatios en el sur del país. ¿Okay? Entonces ahora sí, avanzamos uno más. Gracias. Miren, el proyecto nodo energético Hilo en realidad no es un proyecto que nació como una iniciativa privada, en este caso de la empresa Enersur, sino se originó a partir del concepto de asociación pública-privada, originada lógicamente por las necesidades del Estado peruano de dar seguridad de suministro para abastecer la demanda del sistema interconectado nacional. En este contexto, previo, digamos, a esta licitación del nodo energético, en la cual se adjudicaron, dicho sea de paso, dos plantas, la de Hilo, en la cual está a cargo Enersur, y la de Mollendo, que está a cargo otra empresa generadora, se dio la promulgación de esta ley 29970 y una serie de reglamentos que son la base reglamentaria, digamos, o el marco legal sobre el cual se vienen implementando estas dos centrales, ¿no? Entonces es importante mencionar que, como en todo acuerdo o asociación público-privado, hay compromisos de parte, digamos, de la empresa y hay compromisos de parte del Estado. Es importante mencionar que estas centrales obviamente nacieron bajo la necesidad de darle más suficiencia de generación al sistema sur, que como todos sabemos es un sistema con bastante combustible diésel, con pocas hidroeléctricas y con una demanda de crecimiento intensivo y con pocas interconexiones al sistema centro-norte. Entonces es a raíz de esto y además en la necesidad de desconcentrar. Fíjense, este es un concepto importante que está en la ley 29970, que es desconcentrar la generación. O sea, toda esa gran generación que hoy día tenemos en Chilca,
no debería ser la única, ¿no? Especialmente cuando tenemos un sistema eléctrico que tiene 3 zonas muy marcadas, ¿no? El norte, el centro y el sur. Entonces, bajo este contexto es que en esta ley se crea el concepto de desconcentrar la generación, de diversificar, digamos, la utilización del gas natural, ya no solamente en Lima, sino nace también el concepto del gasoducto al sur, y basado en el gasoducto al sur se desarrollan estas plantas de generación. Entonces, la idea es que estas plantas, si bien es cierto, comienzan operando con diésel, una vez que llega el gasoducto tienen, fíjense, la obligación de utilizar gas natural. O sea, es un concepto un poco diferente al de la reserva fría. En el caso de la reserva fría es una central térmica que utiliza diésel y que puede o no utilizar gas natural. ¿Ya? No está en la obligación de utilizar gas natural. Pero en cambio el nodo energético sí son plantas que por ley, por su contrato, ese contrato de compromiso de inversión, está obligada, digamos, a utilizar el gas natural una vez que llegue el gasoducto, que como ustedes saben se prevé que debe estar hacia finales del 2018 o 2019. Entonces, ¿cuál es el compromiso de Enersur? Es construir una planta de 500 megavatios más o menos 20%, ¿no? Siempre se pone ese margen debido a los tamaños, digamos, de tecnología que pueden existir en el mercado. No necesariamente uno encuentra turbinas para 500 megavatios precisos, ¿no? Tenía que haber presentado el EIA hacia enero del 2015, tenía que tener un cierre financiero a los 14 meses, tenía que solicitar y obtener todas las autorizaciones para la construcción de la planta, para la construcción de la línea de transmisión, y el compromiso es que esta planta debe entrar en operación comercial como máximo el 1 de marzo del 2017. Entonces, ese es el compromiso de Enersur. ¿Cuál es el compromiso del Estado? Entonces, es la procura y el contrato de suministro de gas natural. O sea, el Estado está en la obligación de proveerle el gas natural para que esta planta opere a su plena capacidad, ¿ya? Y eso, en términos muy simples, es aproximadamente 150 millones de pies cúbicos día que el Estado, en este caso a través de Electroperú, porque ese es el esquema que concibió Proinversión al momento de la licitación. Entonces, Electroperú tiene que obtener, digamos, ese gas del consorcio Pluspetrol, que es el único proveedor de gas natural en la actualidad, y trasladar esos contratos de molécula, de transporte y, si fuera el caso, de distribución, para que estas plantas puedan utilizar el gas natural. Y adicionalmente, como cosa novedosa para este concurso, la ley estableció unos esquemas de incentivo para que justamente las plantas puedan instalarse en el sur. Entonces, definió 2 mecanismos de compensación. Uno de ellos, que es importante, es que el precio de gas natural que deben tener estos generadores, en general el costo de gas natural que deben tener estos generadores, debe ser similar a lo que tienen los generadores en la zona de Lima. Entonces, con esto se les da el mismo equilibrio a nivel de competencia, que como ustedes saben, el mercado de generación es un mercado en competencia. Hay varios generadores que construyen centrales, que operan centrales, que venden su producción a clientes libres, clientes regulados, en un marco de competencia, licitaciones, subastas, etc. Entonces, para justamente mantener ese nivel de competencia, la ley prevé de que el precio máximo, ¿no?, el costo, digamos, de la molécula, transporte y distribución en el sur del país para los generadores debe ser igual a los que obtienen los generadores en Lima. Y el otro mecanismo de compensación, que fue también una idea innovadora, digamos, para este proceso, es que el transporte de gas natural no utilizado debe ser compensado, ¿no? Entonces, ¿esto qué significa? Ustedes saben que toda la infraestructura en general de transporte tiene muchas economías de escala, son monopolios naturales y tienen fuertes inversiones, y que no necesariamente desde el inicio de su operación comercial del gasoducto, por ejemplo, al sur, va a tener un uso intensivo del 100%. Entonces, por eso se generan una serie de mecanismos tarifarios, ¿no?, para poder compensar ese transporte. Entonces, de manera similar, el generador en sus contratos de transporte tiene estos famosos take or pay, que independientemente opere o no, tiene que pagar el transporte, ¿no?, lo cual le genera en teoría una inviabilidad si no hay un mecanismo de recuperación.
Entonces, esa ley prevé justamente ese mecanismo de recuperación de los costos no utilizados cuando el generador no despacha, porque al fin y al cabo, como ustedes saben, el despacho económico es una consecuencia de la optimización que hace el COES, el Comité de Operación Económica del Sistema. Bien, pasamos. Entonces, muy rápido, los detalles del proyecto son 3 turbinas a gas que se están instalando. En este caso son turbinas Siemens del modelo SGT6 5000F, ¿no? que son, digamos, de la marca Siemens, la tecnología de punta que hoy día existen en turbinas a gas, y van a tener una potencia, como les señalaba, de aproximadamente 705 megavatios para operar con gas natural y de 600 megavatios para la operación en diésel. Incluye una línea de transmisión de 75 kilómetros en 500 kV para conectar de la subestación Hilo a la subestación Montalvo. Eso significa instalar una subestación GIS de 500 kV en Hilo y hacer una ampliación de las celdas en la subestación de Montalvo. Algo importante, que como estas unidades también tienen que operar con diésel, tienen que tener seguridad para operar con diésel y por lo tanto tienen la obligación de tener stock en el mismo sitio, stock de combustible. Y miren, lo importante de esto es que el contrato establece que estas plantas deben tener al menos un stock de 15 días para operar a plena carga. Eso significa 370.000 barriles que deben estar dispuestos, en este caso en 6 tanques de 10.000 metros cúbicos cada uno. Entonces, solamente para que tengan una idea del orden de magnitud, todo el Perú consume diésel aproximadamente 100.000 barriles por día. Aquí vamos a tener instalados 370.000 barriles. Entonces es un volumen inmenso, es un stock de combustible que en la actualidad no se almacena en ninguna parte del Perú, pero que se va a tener, digamos, tanto en Mollendo como en Hilo. Bueno, hay la obligación de utilizar el diésel B5 y además se debe tener unos 15 días de autonomía de agua, ¿no? Entonces, eso es más o menos los números más relevantes de este proyecto. ¿Podemos avanzar, por favor? Uno más. Miren, ¿qué es lo que ha hecho entonces hasta el momento el grupo para avanzar y cumplir, digamos, el compromiso de inversión? De hecho, se han cerrado los principales contratos, ¿no? El contrato con el Consorcio Técnicas Reunidas y JJC, que son los encargados del EPC, de lo comisionado y la instalación de toda la turbina a gas, la subestación de 500 y todas las instalaciones auxiliares de la planta. También se firmó un contrato con Abengoa Perú para todo lo que tiene que ver con la línea de transmisión. Tenemos un contrato con Tractebel Engineering para la revisión del diseño, inspecciones en fábrica y soporte técnico en todo lo que corresponda a la supervisión de sitio, y adicionalmente se firmó esto también por mandato del contrato, de que se tenía que tener una asesoría, una supervisión especial, además de la supervisión que hace Ocinermin para estos tipos de contratos. Era requisito, digamos, tener una supervisión especial, que en este caso se contrató con la empresa CECEL Ingenieros. Avanzamos. Esta es un poco la disposición. Ahí ustedes van a ver eso, por ejemplo, que esta central se va a instalar en todo el complejo energético que Enersur tiene en Hilo. Tenemos en la parte un poco negra de las instalaciones, ¿no? Al medio tenemos la planta a carbón de Hilo 21 y la reserva fría, ¿okay? Y un poco más a la derecha, en la zona roja, es donde se va a instalar el área de las turbinas a gas y la subestación GIS, de donde va a salir la línea de transmisión. Y la parte roja, digamos, del lado izquierdo para ustedes, es donde se van a instalar los tanques de combustible para mantener estos 370.000 barriles, ¿ya? Entonces, es todo ese complejo, digamos, industrial donde se está construyendo esta central térmica del nodo energético. Este es un detalle de la línea de transmisión. Son 75 kilómetros de una línea de 500 kV, ¿no? Que nace desde la subestación Hilo 4 hasta la subestación Montalvo. Entonces, en la actualidad ya se ha iniciado la construcción de esta línea de transmisión. Avanzamos.
Estos son detalles algunos detalles fotográficos, y esta es la zona de la subestación en Montalvo. Entonces, ustedes ven el gráfico inferior del lado derecho, está la subestación Montalvo, y ahí un poquito más arriba está el área destinada para hacer la ampliación de la celda, para conectarse ahí, ¿no? Y fotografías también en el lado izquierdo de esa área, ¿no? Desde donde se va a hacer la conexión en 500 kV a la subestación Montalvo. Vamos a avanzar, por favor. Ese es un poco el cronograma para que vean que en realidad tenemos que llegar antes de marzo del 2017. Hay una serie de hitos que ya se han cumplido, y los otros hitos más importantes es la fecha en que llega la turbina y la fecha de entrada en operación comercial, ¿no? Que es la que se espera tener próximamente. Algunos detalles de la zona del área de las turbinas. Ahí en el lado derecho superior ustedes van a ver las 3 turbinas de ciclo abierto de la reserva fría, y al costado es donde se va a instalar la nueva central de nodo energético. Entonces tienen el área, y también el área de la subestación GIS ahí en el lado izquierdo inferior. ¿Estamos? Y esta es la zona, digamos, de la línea de transmisión, algunas, el área de la ampliación, lo que habíamos mencionado, la ampliación de la subestación Montalvo, y otras fotografías importantes, digamos, de construcción del proyecto. Avanzamos. Bueno, y lo que falta en realidad en este mismo concepto de este esquema de asociación pública-privada, si bien es cierto, en el sur ha avanzado con sus compromisos, sin embargo vemos que el Estado todavía no termina de avanzar con los 3 compromisos importantes que tienen el marco del desarrollo del nodo energético, ¿no? Uno es fundamentalmente los contratos de gas natural, ¿no? Segundo, son las normas que permiten hacer las 2 compensaciones que habíamos mencionado, del costo del gas igual a las unidades en Lima y del costo del transporte no utilizado, ¿no? Entonces, si bien es cierto, ha pasado un poco más de un año desde la firma del contrato, pero se espera que finalmente en las próximas semanas el Estado pueda publicar, digamos, esas normas que son parte del compromiso de inversión, y que Electroperú finalmente pueda lograr obtener los 150 millones de pies cúbicos día que necesita este proyecto, ¿no? Y esto es importante remarcar porque en las últimas semanas, si bien es cierto, se han visto, digamos, muchas noticias respecto de la asignación de gas natural. Hemos hecho notar que en realidad el nodo energético, a través de esta ley y de las normas, tiene la prioridad para la asignación del gas natural, ¿no? Si no, imagínense construir una planta y no tener gas natural, sería una cosa, digamos, extraordinaria. Entonces, eso es básicamente lo que les quería presentar respecto del nodo energético, y si tuvieran alguna pregunta, con gusto lo puedo resolver. Muchas gracias.